Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 3, donde dice: Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Comienza diciendo este versículo: nadie os engañe en ninguna manera. Aquí el apóstol hace una advertencia y la hace firme, ya que los creyentes debían de tener sumo cuidado para no ser engañados, ya que no solo debían de evitar el sistema de engaño indicado anteriormente en el versículo 2, sino también cualquier otro. Nótese que el engaño venía de la mano de doctrinas diferentes o de la distorsión de las que le habían sido enseñadas anteriormente. Y escribiendo a los Efesios le dice que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres, que para engañar emplean con astucia las altimañas del error. Efesios capítulo 4 y versículo 14. Quienes no han creído, no han asimilado y no están bien asentados en la doctrina, ya que son semejantes a niños inexpertos, calificativo que les da el escritor de la carta a los hebreos. Y estos son imperfectos y por tanto incapaces de distinguir correctamente el valor de las cosas y por tanto no disciernen aquello que espiritualmente puede hacerle daño, ya que su debilidad hace que sean llevados por doquiera de todo viento de doctrina, como por ejemplo barcos a la deriva sacudidos por un vendaval. Téngase en cuenta que esta inestabilidad se expresa gráficamente cuando dice que son llevados de aquí para allá, es decir, por los vientos doctrinales y las enseñanzas procedentes y nacidas de los hombres, cuando dice, en conformidad a mandamientos y doctrina de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Colosenses capítulo 2 y versículo 22. La enseñanza errónea a la que deben de estar ellos muy atentos es un instrumento en manos de aquellos que transmiten astucia y también engaño en ella. De manera que los creyentes estaban ellos siendo engañados por quienes traían distintas formas de enseñanzas y lo hacían con el propósito de producir engaño en la mente de ellos. También es preciso entender que esta enseñanza es una artimaña y lo es del error, es decir, un plan debidamente preparado para inducir al error. Lógica forma de actuar de quienes son hijos del demonio, en cuya primera actuación con el hombre indujo al error y le condujo a la caída. Y por otro lado, los falsos maestros progresan en medio de niños espirituales. Note que los creyentes inmaduros están siempre entusiasmados con voces nuevas que le comunican generalmente doctrinas incorrectamente enseñadas cuando no falsas. Es por eso que los falsos maestros tienen un plan definido para ello que el apóstol califica como estratagemas, es decir, poner trampas con sus enseñanzas. Estos se sirven de artimañas y también de predicar el error. Y el apóstol le advierte con toda firmeza que estén vigilantes para no ser engañados. A partir ahora de esta parte del versículo 3 hasta el versículo 5, vamos a estar tratando con el hombre de pecado que muestra sus características.
Y vemos cómo sigue diciendo este versículo 3, la segunda parte dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Algunos de ellos habían sido inducidos a creer que estaban ya en el día del Señor, el tiempo de la tribulación, que antecede a la segunda venida del Señor. Para evitar este malentendido doctrinal, Pablo va a recordarles lo que le había enseñado. Y era que el día del Señor no vendrá sin que se manifieste la apostasía. Es muy interesante notar aquí en el texto que inmediatamente sigue el adverbio del tiempo o el adjetivo numeral ordinal, como se prefiera, primero, es decir, que el día del Señor no vendrá sin que primero se manifieste la apostasía. Note que esta palabra expresa una salida de o de dejación de algo. En la antigüedad, la apostasía se identificó con el gobernante impío de los últimos tiempos, como consideraban, por ejemplo, Ireneo, Crisóstomo y Tertuliano. Con todo, muchos de los antiguos identifican la apostasía como la obra del anticristo, como conjuro de herejías o también de perversión moral en ese tiempo. Por otro lado, la gran mayoría de los comentaristas entiende que el término se refiere al abandono y rechazo de la fe. El doctor Lacueva comenta sobre esto y dice: al llevar el artículo se da a entender que consistirá en algo único, como no se le ha dado en el curso de la historia. Un enfriamiento tal de la fe que la gran mayoría de las gentes vivirán no solo en forma prácticamente atea, sino que atacarán violentamente a toda forma de religión teísta. Y hasta aquí el comentario del doctor Lacueva. Y más o menos del mismo modo también opina el doctor Dairy, cuando dice que sin embargo debe hacerse notar la explicación que algunos pocos exegetas dan a la palabra apostasía, como salida de la iglesia, esto es, lo que ocurrirá cuando salga del mundo en el arrebatamiento para encontrarse con el Señor. Sin embargo, respetando profundamente este sentido, exige forzar el texto a esta conclusión, siendo la única vez que una doctrina tan claramente expuesta se oscurece de este modo en el Nuevo Testamento. Este salirse de la fe conducirá a la manifestación del hombre de pecado y su sistema religioso, como así nos enseña la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 4, y su segunda carta de Timoteo, capítulo 3, y los versículos 1 al 5. La apostasía se producirá antes del retorno de Cristo a la tierra. Esta es también la opinión de algunos comentaristas, que hacen notar 8 manifestaciones de negación en aquel tiempo concordado con la apostasía espiritual de las gentes del mundo. Y note, primeramente, habrá una negación de Dios. Lucas, capítulo 17, versículo 26 dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Es decir, que no contaban en absoluto con Dios. En segundo lugar, habrá una negación de Cristo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 dice: hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. También en tercer lugar, habrá una apostasía de la fe. Judas versículo 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación,
me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. En cuarto lugar, la habrá sobre la doctrina. Segunda de Timoteo capítulo 4 y los versículos 3 y 4 dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. En quinto lugar, habrá una falta de vida consagrada al Señor. La segunda carta de Timoteo capítulo 3 y los versículos 1 al 7 dice: también debe de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. En sexto lugar, también habrá una falta de libertad cristiana. Primera de Timoteo capítulo 4 y los versículos 3 y 4 dice: prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada de desecharse si se toma con acción de gracias. En séptimo lugar, también habrá una falta de la moral. Judas, versículo 18 dice: os que os desean, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Y en octavo lugar, una falta de la autoridad. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 4 dice: traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Un aspecto de la manifestación de la apostasía espiritual podrá afectar parcialmente a la Iglesia, por supuesto, antes de la segunda venida, como es el ejemplo de la Iglesia de la Odisea, que mantiene a Cristo al margen, ignorándolo y además desplazándolo del lugar de donde debe de ocupar en la congregación. Note lo que dice Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Sigue diciendo este versículo: y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Vemos aquí otra señal que debe manifestarse antes de la llegada del día del Señor, que será la aparición del hombre de pecado, el hijo de perdición. Por los detalles del versículo siguiente, no cabe duda que el apóstol se está refiriendo a la presencia del anticristo. Note lo que dice Apocalipsis capítulo 11 y versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. El título que le da el apóstol es, en muchos manuscritos, hombre de iniquidad, un hombre que vive sumergido en el pecado y la rebeldía en contra de Dios, de tal manera que está siempre y actúa continuamente al margen de la ley divina. Y note que identificar al personaje
del que habla el apóstol es importante. Los preteristas, opuestos siempre a todo lo que tiene que ver con la acepción de que la manifestación de este hombre de pecado e hijo de perdición debe ser considerada escatológicamente y además vinculada con el tiempo inmediatamente anterior a la segunda venida, procuran identificarlo con algunos de los emperadores romanos. Pero sin embargo, debe de asentarse alguna evidencia que permitirán hacer la identificación de aquel de quien se está refiriendo aquí Pablo, ya que el tiempo de la apostasía, considerado en el versículo anterior, tendrá enseguida un líder que se llama hombre de pecado e hijo de perdición. Pero como quiera que la apostasía no será un tiempo de pasividad contra la verdad divina y contra Dios mismo, sino la expresión cada vez más intensa de los hombres contra Él. El hombre de pecado, que gobernará en el mundo de aquel entonces, será un activo transgresor de la voluntad de Dios y además un impío oponente al Señor. Por otro lado, algunos sistemas teológicos alegoristas proponen entender esto en dos calificativos, no como un individuo, es decir, una persona, escatológicamente, sino como un concepto colectivo. Pero sin embargo, toda la descripción del pasaje tiene en una correcta exégesis que entenderse como referente a una persona y no a un colectivo, ya que se hace evidente en una aproximación desprejuiciada que éste se identifica plenamente con el que el apóstol Juan llama en su escrito el anticristo. Entonces, por pura lógica, si Cristo es una persona, el anticristo que se le opone tiene que serlo también. Las evidencias del pasaje son poderosas, ya que el hombre del pecado se revela, y de ahí el término Apocalipsis en el texto inmediatamente antes de la venida del Señor. De este han recibido ya enseñanza previa por parte del apóstol Pablo, cuando dice inicuo, cuyo avenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Es por eso que dice que y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Versículo 8. Este inicuo aparecerá en el tiempo futuro por la operación de Satanás. También dice el versículo 9, inicuo cuyo avenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Hay sin duda otras interpretaciones contrarias que más que exegéticas son filosóficas o especulativas. Cuando se acude a los títulos hombre de pecado e hijo de perdición, se aprecia que son tomados de los que Daniel, al que estará en el gobierno de las naciones en el final del último tramo de la historia, correspondiente a la 70ª semana que Dios le reveló y que escribió en su profecía. Y note que en la profecía se habla de un reino que tendrá 10 reyes y de entre ellos surge uno que tendrá el control sobre ellos. Daniel, capítulo 7, versículo 8 y versículo 24. Cuando se traslada esto a la escatología del Nuevo Testamento, se aprecia una notoria identificación con la bestia que sube del mar. Apocalipsis, capítulo 13, versículos 1 al 10. El Apocalipsis se presenta como alguien admirable. Apocalipsis, capítulo 13 y versículo 3. Además, ese hombre ejercerá el poder absoluto en el gobierno mundial. Apocalipsis, capítulo 17, versículo 13. También se distingue de los demás reyes en que se le llama el octavo rey. Apocalipsis, capítulo 17, versículo 10 y 11.
5 reyes y 5 reinos pasaron: Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persa, Greco-Macedónico. Y el actual es el pasaje de Apocalipsis. Era el Imperio Romano. Juan habla de uno que vendrá y que se refiere al Imperio Romano reconstruido, ya que el octavo rey es el hijo de perdición. Y Juan lo dice de otro modo, que va a la perdición. Apocalipsis capítulo 17, versículo 11. También la Biblia enseña que aparecerá en escena al final de la historia de Israel. Daniel capítulo 8 y versículo 23. Y no se manifestará hasta que comience el día del Señor. Por tanto, su manifestación está impedida hoy, por lo que lo detiene. Es decir, hay un impedimento para que sea posible. Note que la aparición está precedida por la apostasía. Por tanto, mientras no venga esta, no podrá manifestarse aquel. Este hombre será un gentil, ya que dice que sale del mar, modo en la profecía que se refiere a las naciones. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 y capítulo 17, versículo 15. Surgirá del Imperio Romano por cuanto es el gobernante de un pueblo que destruyó Jerusalén. Daniel capítulo 9 y versículo 26. La referencia profética es a un tiempo posterior al de Daniel, por lo que el único imperio que destruyó Jerusalén luego del babilónico fue el romano. También será la forma final del dominio gentil. Apocalipsis capítulo 13 versículo 2. Será cabeza de un poder confederado de naciones. Apocalipsis capítulo 13 versículo 1 y capítulo 17 versículo 12. Simbólicamente, reúne también las características de todos los imperios anteriores. También su influencia será una influencia mundial sobre las naciones. Apocalipsis capítulo 13 versículo 8. Y será procedente de una alianza con ellas. Daniel capítulo 8 versículo 24 y Apocalipsis capítulo 17 y los versículos 12 y 13. En su encubrimiento eliminará del reino futuro a 3 reyes, es decir, a quienes ocupan áreas de liderazgo en él. Daniel capítulo 7 versículo 8 y versículo 24. En donde por otro lado se aprecia un reino con 10 reyes. Así que el asentamiento de este hombre de pecado será por medio de un programa de paz. Daniel capítulo 8 versículo 25. También será un hombre brillante, inteligente y persuasivo. Daniel capítulo 7 versículo 20 y capítulo 8 versículo 23. También será sutil y astuto. Daniel capítulo 8, versículo 25, la primera parte. Cambiará con su autoritatismo leyes y también costumbres. Daniel capítulo 7, versículo 25. Este personaje establecerá un pacto con el Israel apóstata, que romperá a la mitad de la última semana, es decir, a los 3 años y medio después de haberse establecido. Daniel, capítulo 9, versículo 27, la segunda parte. Esta rotura sobre el tiempo profético para el inicio de la última semana, su interés principal estará en el poder y en la fuerza. Daniel, capítulo 11, y los versículos 37 al 39. Tengas en cuenta que su poder personal proviene precisamente de Satanás. Apocalipsis, capítulo 3 y versículo 4. Recibirá la autoridad del diablo y será controlado por el orgullo ciego de él. Daniel capítulo 8 y versículo 25. Gobernará durante 7 años, pero su actividad más perversa y diabólica tendrá lugar en la segunda mitad de ese tiempo. Daniel capítulo 7 versículo 25 y Apocalipsis capítulo 13 versículo 5. Además, de los 2 títulos que le da el apóstol
a este capítulo, es decir, hombre de pecado e hijo de perdición, en la palabra aparecen otros, como por ejemplo, el anticristo, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. También el devastador, Isaías, capítulo 16, versículo 4. También el de cuerno pequeño, Daniel, capítulo 7, versículo 8. El príncipe que ha de venir, Daniel, capítulo 9, versículo 26. Hombre de perdición, Daniel, capítulo 11, versículo 21. Rey voluntarioso, Daniel, capítulo 11, versículo 36. Pastor inicuo, Zacarías, capítulo 11, versículo 16. La primera bestia, Apocalipsis, capítulo 13, versículo 1 y capítulo 17, versículo 7. Por tanto, el apóstol le califica de hombre inicuo, hombre de pecado y también de hijo de perdición. Este último título es un hebraísmo que hace referencia al destino final que le espera, abocado a la perdición. Y un calificativo idéntico se le da también a Judas, en Juan capítulo 17, versículo 12, para que, como dice el apóstol Pedro, cayó para irse a su lugar. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y versículo 25. Y voy concluyendo con esto. Amigo y amiga oyente, dice la palabra de Dios, como acabo de compartir, nadie os engañe en ninguna manera. Ahora bien, cabe hacerse una pregunta y es la siguiente: ¿de dónde viene la mentira? La palabra de Dios, que es la Biblia, nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 8 y versículo 44. Aquí Jesús le está hablando a los judíos incrédulos y les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Amigo y amiga oyente, habrán notado sin duda alguna que, por ejemplo, a ningún niño hay que enseñarle a mentir, ya que él lo hace por sí mismo. Nadie le tiene que enseñar. Como por ejemplo a ser egoísta, también nadie le tiene que enseñar. Y esto muestra la naturaleza caída del hombre por causa del pecado. Hay muchas personas que se dicen ser buenas, pero ninguna puede decir que no ha mentido ninguna vez, porque todos hemos mentido, en mayor o menor circunstancia. Sin embargo, el hombre a sí mismo solamente dice que ha sido una mentira piadosa, para así tratar de engañarse a sí mismo, su conciencia. Pero nótese que delante va la palabra mentira. Y Dios no tolera la mentira, porque Él es la verdad, el camino y la vida, nos dice la palabra de Dios. Es por eso que mi amigo, mi amiga oyente, ahora tú, que has mentido, puedes reconciliarte con Dios. Y lo puedes hacer por medio de Jesucristo, que es el Salvador y también el único mediador que hay entre Dios y los hombres. No hay otro mediador, ni hay otro Salvador que te pueda reconciliar con Dios y darte salvación y vida eterna. Solamente está en la persona del Señor Jesucristo. Por ello, yo te animo que si nunca la he invitado a que venga a tu corazón, a que cambie tu vida, a que deje de mentir, pues que tú le invites ahora a que venga a ti. Ora conmigo si nunca antes lo has hecho y repite esta oración y di: Señor Jesús, me confieso una persona que he mentido muchas veces y lo he hecho de una manera muy habitual, hasta incluso sin darme cuenta, creyéndome yo mis propias mentiras. Pero ahora vengo delante de ti y te pido perdón por todo el mal que he hecho mintiendo. Me arrepiento de todos mis pecados y te recibo a ti, Jesucristo, en mi corazón.
y quiero darte gracias, porque tu Espíritu me guiará a toda la verdad. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.